Vale, perfecto. Pues vuelvo a empezar la diapositiva, ¿vale? Para no dejar el mensaje a medias. Como comentábamos hace un momento, quiero realzar, ¿no? Cargar de importancia aún más si cabe la figura del óptico optometrista. Yo, como comentaba antes, soy farmacéutico y una de las ventajas que tenemos es que estamos en primera línea de defensa de la salud. ¿Por qué? Porque trabajamos en primera línea de cara al público. Muchas veces este público puede ser un cliente que viene a comprar algo que necesita, pero también puede ser un paciente o potencial paciente que a lo mejor ni lo sabe, ¿no? Y tenemos la obligación, estando en primera línea, de aportar valor a ese usuario, ¿no? Generalmente solucionar un problema. Y más si cabe hoy día que con el coronavirus la carga asistencial que tiene el médico es tremenda y, oye, pues podemos ayudarle, echar una mano a disminuir esa carga asistencial aportando valor. Pero, como decíamos antes, entran en el panorama nuevos players, ¿no? Nuevos players que, aunque la culpa no la tiene el usuario final, son herramientas que va a utilizar, como por ejemplo lo que viene siendo, estoy hablando del canal online, ¿no? Podría decir Amazon, pero también pueden ser las propias páginas web de muchas ópticas, ¿no? ¿Y esto por qué es así? Pues porque el usuario final, nosotros mismos cada vez tenemos más herramientas para poder comparar. Y si el usuario final ve en Internet alguna cosa que en la óptica puede adquirir y lo encuentra de forma más sencilla, más económica y encima a lo mejor se lo llevan hasta casa, esta persona va a acudir a Internet. La primera vez irá a la óptica, pero la segunda acudirá a Internet, removiendo, eliminando la figura del óptico de la ecuación, evitando que aportemos ese valor del que hablaba hace un momento. Pero bueno, pero para ello, si os fijáis, es un código semafórico, tenemos una oportunidad para recuperar y aumentar este valor del que estamos hablando, que viene siendo, como podéis adivinar, la salud ocular, ¿vale? Y marca propia. ¿Salud ocular por qué? Pues porque, bueno, son patologías que casi todo el mundo prácticamente, más grave, menos grave, en algún punto de su vida, van a sufrir en el ojo, ¿de acuerdo? Y son patologías muy desconocidas y extendidas por igual. Entonces, es nuestra labor empoderarnos todavía más para anticiparnos a esa patología y hacer ver a ese cliente o paciente que acude a la óptica que, oye, a lo mejor tiene que darse un vistazo y preocuparse más por su salud ocular. Aquí es donde entra Visor, ¿de acuerdo? Como partner en salud, no solamente soluciones de productos muy competitivos, pero también de servicios, ¿de acuerdo? Servicios como, por ejemplo, el que estamos dando hoy aquí para echaros una mano a aportar ese valor, ¿de acuerdo? Ese valor anticipándonos a la patología. Dicho esto, con un contexto a rasgos generales de la situación que vivimos, pasamos a la siguiente diapositiva y entramos un poco más en materia. Como es una presentación de salud ocular, especialmente tratando el síndrome del ojo seco, esto estoy seguro que casi todos vosotros ya lo sabéis, lo habréis visto en un montón de presentaciones, informes, pero estaría incompleta si no mencionáramos, aunque sea por encima, qué es el síndrome del ojo seco. Pues bueno, el ojo seco, como todos sabemos, es una enfermedad multifactorial, compleja y crónica que va a afectar a la superficie ocular y que produce tres cosas: molestia, problemas visuales y en algunos casos, aunque un poquito menos conocido, puede provocar hasta lesiones en la córnea y en la conjuntiva. Por tanto, es más que un simple no tener lágrima, aunque esa expresión es muy habitual entre los pacientes, no tanto en el sector salud. Y bueno, lo que quiero que os quedéis de esta diapositiva, que a lo mejor conocéis un poquito menos, como ya sabemos, es un síndrome crónico, pero lo importante es la prevalencia, ¿no? Al ser un síndrome crónico tan importante, es que a nivel mundial, hoy día, más o menos esta patología afecta al 30% de la población, ¿de acuerdo? Y se espera que nada, que en 4 años, 2025, pasemos al 50%. Y esto probablemente sean datos que están infravalorados debido a que, como he dicho, muchas personas no saben que padecen ojo seco, por tanto no lo reportan y por tanto no aparecen las estadísticas. Teniendo en cuenta qué es el síndrome del ojo seco, os voy a dar algunos datos de mercado para que os situéis y, bueno, haceros ver que estamos en el mercado correcto, en el cual todavía hay mucho por hacer. El primer dato que os voy a compartir es a nivel europeo, ¿vale? No tengo el dato a nivel mundial. En Europa, aproximadamente el 70-80% del mercado se venden unos 600 millones de lágrimas artificiales al año, ¿de acuerdo? Los principales mercados, como he dicho, que ocupan el 70-80% del mercado, son los siguientes, en este orden: Alemania con un 26%, Francia con un 20%, Italia un 19% y, por último, España y Reino Unido con 17% del mercado.
Como ya hemos comentado, la prevalencia actualmente a nivel mundial ronda alrededor del 30% y se espera que en solo 4 años, 2025, pasemos al 50%. En 2050 se estima que va a haber 1,5 billones de pacientes en el mundo. Este ascenso, esta cantidad de prevalencia, ¿a qué se debe? Pues bueno, como todos sabemos, factores de riesgo que generan, disparan, activan el ojo seco hay muchísimos, pero especialmente ahora que hemos sufrido la pandemia y el siglo XXI con las tecnologías, hay dos que, digamos, destacan por encima del resto y que merece hacer mención especial. Tendríamos, por una parte, el uso, el aumento de dispositivos electrónicos, que solamente con la pandemia, este dato es de agosto, aumentó un 40% respecto al valor normal. Y, por supuesto, el uso de mascarillas, que aunque es una muy buena defensa contra el coronavirus, está demostrado, empezó haciéndose eco una universidad de Canadá, que existe síndrome de ojo seco asociado al uso de mascarillas. Personas que nunca habían padecido ojo seco, principalmente sanitarios, o todos aquellos que estamos de cara al público, tenemos que tener todo el día la mascarilla puesta, pues ha hecho que empecemos a sentir sequedad ocular. Y personas que ya sufrían ojo seco, se le ha disparado todavía más las molestias. ¿Esto por qué es? Pues que bueno, yo creo que todos me entenderéis, ¿no? Que a esas alturas es muy complicado mantener la mascarilla fija en su sitio, ¿no? Y más si tienes barba o tienes gafas como yo, que al final acabas respirando, el aire caliente asciende para liberarse por la propia respiración y hace que la lágrima se evapore. Vamos a la parte derecha de la diapositiva y bueno, como os he comentado, deciros que estamos en un mercado en crecimiento y saludable, creciendo a nivel mundial el mercado de lágrima artificial un 6%. Como ya os he comentado, el síndrome del ojo seco como tal es un síndrome crónico, no tiene cura y, oye, hay que prestarle atención porque, como hemos dicho antes, es un síndrome que es más que un no tener lágrima, ¿no? Al final, estos datos que están aquí, pues sí, pueden estar muy bien, pero como ya he dicho, muy probablemente estarán infravalorados porque esa persona que no conoce la existencia de esa patología no va a reportar a las estadísticas a su profesional de confianza que puede padecer ojo seco, puede tener molestias de ojo seco. Por otra parte, se estima que el 20% de los pacientes con ojo seco llegarán a sufrir ojo seco severo en algún punto de su vida. Y por último, comentaros, aunque allí en México no tenemos este tipo de presentaciones, que el 60% del mercado de estos 600 millones de colirios vendidos en Europa es en formato multidosis sin conservantes, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Pues por los beneficios que tiene para el usuario final, como veremos un poco más adelante. ¿Cómo está repartido este mercado, este share? Pues bueno, vemos que ligeramente varía un poco, ¿no? Predominando en países del norte de Europa, como por ejemplo pueden ser Alemania o Francia, principalmente porque son productos un poco más caros y en el norte de Europa, pues el poder adquisitivo en el norte más, pero casi más importante es que en el norte de Europa hay mucha más concienciación con todo lo eco-friendly y, digamos, el cuidado por la salud. Que si nos vamos a la parte sur de Europa, España vemos que está al 9%, Reino Unido al 12%, que bueno, es una excepción, y Italia sí que está un poquito más por encima, pero porque allí hay mucho fabricante y tienen otro tipo de condiciones, pero por lo general se reparte norte y sur, aunque la tendencia en ambos mercados es al alza. Aterrizando un poco más todo esto, os voy a comentar lo que a mí me gusta llamar drivers de crecimiento, ¿de acuerdo? Al final son palancas que os van a ayudar a identificar, pues oye, si aquella persona que entra por la puerta o de vuestra óptica os menciona algo de esto, ya que os haga sonar la alarma para decir, oye, esta persona puede ser un potencial paciente de ojo seco. Voy a investigar un poco más, voy a indagar y voy a hacerle preguntas a ver qué me cuenta. Entonces, bueno, os he querido reflejar nada en este gráfico que he creado, derecha, izquierda, ojo seco e irritación ocular, ¿vale? Que aunque la presentación es principalmente de ojo seco, los dos principales mercados de lágrimas son estas dos patologías. Y os he puesto un poco todos aquellos factores, yo les llamo factores de riesgo, que pueden desencadenar, activar el ojo seco. Entonces, vamos a la parte de la derecha. Ojo seco, por ejemplo, pues muchos de ellos ya lo conocéis, ¿no? Por ejemplo, mujeres. La prevalencia es más elevada en mujeres que en hombres. A partir de 55 años de edad, el pico también sube. Corrientes de aire, bien sea aire acondicionado, calefactores, porque esto al final lo que hace es, si te da muy directamente, hace que la lágrima se evapore. Cirugía ocular, algún tipo de fármacos, lentillas y especialmente hoy día, como ya hemos dicho,
la tecnología, las pantallas, estamos todo el día pegados a pantallas, ¿no? Estamos, el que más y el que menos tiene un ordenador cerca que en su trabajo más o menos lo acaba utilizando. Quieres enviar algún tipo de WhatsApp a tus seres queridos, utilizas el smartphone, el teléfono, llegas a casa, quieres descansar, te pones una película en Netflix, otra pantalla más, y si encima te toca conducir de un sitio a otro muchas horas con la mirada fija en la carretera, sin parpadear, pues todo esto va a agravar el problema de ojo seco. Vamos a la parte izquierda de la pantalla, irritación ocular. En este caso, pues todos aquellos agentes que activan una respuesta por parte del ojo y hace que el ojo se irrite, ¿no? Te escueza, te pique, te llore. Y, por ejemplo, pues, bueno, ahora que llega aquí en España el verano, el agua de las piscinas, ¿no? El excesivo cloro que muchas veces se llega a utilizar. Condiciones ambientales adversas, por ejemplo, mucho viento, mucho frío, partículas en suspensión, como el polvo, la contaminación, uso excesivo de lentillas. Y bueno, a ambos lados he intentado reflejar las expresiones que suelen utilizar los pacientes cuando acuden, pues en mi caso, cuando trabajaba en la farmacia como farmacéutico o vosotros como ópticos. En el caso de ojo seco, vamos a la derecha, el paciente no va a decir tengo ojo seco, alguno lo puede decir, ¿no? Pero, o no va a decir tengo fotofobia, pues a lo mejor dicen tengo los ojos secos, propiamente dicho, me molesta la luz, veo borroso, siento un cuerpo extraño, siento como arenilla, me molesta. Y en el caso de irritación, pues algo más o menos parecido, ¿no? Tengo arenilla en el ojo, me escuece, me pica, me llora. Esta es una definición como muy clásica de ojo irritado. Entonces, bueno, aquí hay que cambiar el panorama, cambiar la forma en la que en el sector salud estamos acostumbrados a verbalizar pues, las patologías, los palabras que utilizamos, porque la población en general muy probablemente va a utilizar otro tipo de vocabulario, ¿de acuerdo? Así que mucha escucha activa y mucho preguntar, preguntas abiertas, muchas veces dejar que el paciente se exprese. Y hablando de tipos de usuarios, os los he puesto en el medio. A mí me gusta clasificarlos como los tres que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Venta libre o recomendación, que al final aquí es donde más vais a poder hacer. Te llega el usuario a la óptica y, bueno, y te cuenta, te puede decir directamente que tiene ojo seco y directamente os va a preguntar, os va a pedir que le recomendéis un producto, ¿no? Y aquí es donde os debéis sentir empoderados para tomar una decisión. Por otra parte, prescripción. Aquí entraría todo lo que va con receta, que obviamente pues, no aplicaría, ya que sería vía farmacéutico. Y por otra parte, usuario de lentillas. Aquí, aunque sé de sobra que lo recomendáis, pero muchas veces al usuario final se le olvidan. Entonces hay que seguir haciendo hincapié en que, oye, usuario de lentes de contacto, muy probablemente abuse de las lentillas y debería ser una mente cruzada obligatoria. Productos de Contact Lens Care, soluciones de mantenimiento, junto con productos de eye care, de salud ocular. Y bueno, aquí abajo, aunque soy consciente que no tenemos todos los productos en todos los países, pero que os vaya sonando, ¿vale? Porque poco a poco irá llegando, os voy presentando ya, digamos, la primera toma de contacto con los productos de Avizor. Como os he comentado, principales áreas de negocio en salud ocular, irritación ocular y ojo seco. De izquierda a derecha, irritación, Lagrifes Aloe, y de nuestra fórmula naranja hacia la derecha tenemos la gama completa de ojo seco. Un ojo seco ocasional o ambiental, ojo seco moderado y ojo seco severo, ¿de acuerdo? En el primer caso tendríamos Lacrifreso Q-Dry al 0,10%, que le llamamos Moisture. En el segundo caso, Lacrifreso Q-Dry al 0,20% de hialurónico. Y en el último caso, para ojo seco severo, Lacrifreso Q-Dry al 0,30% de hialurónico, que es perfecto, ya que es muy espesito, para adaptación de ortoqueratología y especialmente uso nocturno. Por tanto, con esto que hemos visto hasta ahora, pues un poco la definición del síndrome del ojo seco, los drivers, los datos de mercado, pues bueno, quiero que quede muy claro que todo el mundo en algún punto de su vida es susceptible de padecer ojo seco o irritación ocular. Por tanto, oye, debéis tomar cartas en el asunto, mucho más proactivo, para recomendar, ¿de acuerdo? Y concienciar a ese usuario de que a lo mejor tiene algún tipo de patología en el cual podéis ayudarle. Y bueno, ¿cómo podéis ayudarle? Pues bueno, formas de ayudar a este tipo de pacientes hay mucho, ¿no? Pero ¿de qué vamos a hablar hoy día? Ahora mismo. Pues bueno, pues de lágrima artificial, colirios, gotas, tienen muchos nombres para el mismo producto, que es en lo que Avizor somos expertos. ¿Hay otros tratamientos? Sí que los hay, pero son más para el ámbito del oftalmólogo, del médico. En este caso, sé que en algunos países, depende de la legislación, pueden estar considerados como producto sanitario o como medicamento,
pero generalmente están siempre caracterizados como producto sanitario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no ejerce una acción química como tal en el ojo, ¿vale? Lo que hace es hidratar, ¿vale? Evitar, retrasar que se evapore esa lágrima. Y la función que tienen, pues como ya sabéis, es suplir la lágrima natural del ojo para restaurar ese balance hídrico. Composición, que ya entraremos un poco más en detalle adelante. Principalmente vamos a tener siempre un principio o varios activos, que principalmente va a ser ácido hialurónico, y una serie, digamos, a mí me gusta llamarle componentes coadyuvantes, ¿vale? Que van a ayudar a que esa formulación pues, mantenga sus características, a potenciar el principio activo, como por ejemplo son tampones, electrolitos, otros principios activos, como sin conservantes, y bueno, mayoritariamente agua a un pH 7, 7,4. Y bueno, como os hablaba al principio de empoderamiento, proactividad, pues sí, recomendar un producto a un cliente o un paciente que lo necesita está muy bien y lo debéis hacer, pero también podéis ir un poco más allá, ¿no? Y aquí os pongo un ejemplo de cosas consejos que son generalmente conocidos, pero muchas veces a ese usuario se le olvida. Entonces, nada, hábitos de vida saludable. Según le estáis vendiendo un producto, recomendarle, porque además al paciente le encanta. Recomendar una correcta higiene del párpado para eliminar esos residuos de bacterias, grasa, maquillaje, suciedad del día, ¿de acuerdo? Recomendar un uso moderado de lentes de contacto, porque como todos sabemos, el usuario final siempre acaba abusando y además no se hidrata. Como ya hemos comentado antes, moderar la exposición a corrientes de aire, calefacción, aire acondicionado, viento en la calle, clima adverso. Recomendar descansar la vista cada 20 minutos, hacer pequeños descansos mirando a otro sitio que no sea la pantalla del ordenador y al rato continuar con la actividad normal. Y bueno, se puede ir un poquito más allá y como sabemos que en general pues todos comemos bastante mal y no cumplimos las pautas necesarias, pues recomendar el consumo, por ejemplo, de ácidos grasos omega 3 para mejorar esa lágrima, esa calidad, tanto por fuera con las lágrimas como desde el interior del organismo con dietas o con algún suplemento. En Avizor también disponemos de ello. Bueno, pues como vamos a hablar de lágrima artificial, de colirios, vamos a ver los factores clave que intervienen en la hidratación en el ojo seco. Esta gráfica la he creado yo y personalmente a mí me ayuda bastante cuando tengo que analizar productos de la competencia, nuestros, hacer mi matriz y poder analizar y comparar cada uno de ellos. Para mí hay 3 factores clave a la hora de analizar un producto, que en este caso es un colirio para ojo seco, que son 3. Los 2 primeros, osmolaridad y viscosidad, tienen que ver con la formulación en sí, ¿de acuerdo? Con lo que es la fórmula como un todo. Y por último, debajo, la molécula lubricante, que a mí me gusta llamarle, por ser farmacéutico, la molécula activa. Vamos a la parte izquierda de la pantalla, osmolaridad. ¿Qué es esto de la osmolaridad? Pues es más que nada el conjunto de sales que tiene una composición y en función de estas sales, pues vamos a tener una lágrima isotónica, hipertónica o hipotónica. Entonces, en este caso, imaginaos la lágrima normal del ser humano como un vaso de agua con sales en su interior, minerales, solutos. Tiene una concentración X. Luego os lo diré, pero a mí los números me dan igual, ¿vale? Quiero que os quedéis muy bien con la idea. Tenemos una lágrima con una concentración en su interior X, isotónica, por así decirlo, como la bebida de los deportistas, que esta lágrima, debido a una serie de factores, se va a evaporar parte de ese agua. Entonces, a un vaso de agua, una lágrima que tenemos minerales, solutos en su interior, si le quitamos agua, indirectamente estamos aumentando la concentración, teniendo una concentración, una lágrima hipertónica. Entonces, para recuperar ese balance hídrico, lo que hacemos es administrar colirios hipotónicos, o sea, hipoconcentrados, con pocas sales en su interior, para que mediante un proceso de ósmosis este balance hídrico se estabilice y se regule. En este caso en Avizor pues contamos con 3 productos, como hemos visto antes, para ojo seco, ocasional, moderado y severo. En el caso de ojo seco ocasional tendríamos la Grifes Moisture, que sería el 0,10% de hialurónico. Tiene una concentración muy similar a la lágrima humana, no la variamos. ¿Por qué? Pues porque es perfecta para este tipo de ojo seco ocasional, ambiental, que podemos tener vosotros, yo, cada uno a ambos lados de la pantalla, después, por ejemplo, de un día de trabajo. Todo el día trabajando con los aires acondicionados puestos, la calefacción, mirando fijamente la pantalla,
pues oye, a lo mejor no tenemos un síndrome de ojo seco, pero tenemos esa sequedad ambiental ocasional. Por otra parte, ante un ojo seco ya más moderado, severo, instaurado, esta lágrima, como hemos comentado, va a ser hipertónica, muy concentrada. Pues para ello ofrecemos dos soluciones en función de si es un ojo seco, moderado o severo, es decir, una lágrima hipertónica o aún más hipertónica, proponemos dos productos, dos soluciones. Lacrifresh o Cudray al 0,20, que es ligeramente hipotónico, y Lacrifresh o Cudray al 0,30, que es muy hipotónico, nuestra lágrima más hipotónica de todas. Dicho esto, vamos a la parte de la derecha, viscosidad. Mucho más fácil de entender y menos técnica. Los productos, esto es muy fácil de entender, a mayor viscosidad, más espeso va a ser el producto y, por tanto, más retención y más permanencia de la lágrima va a conseguir, consiguiendo en última instancia mayor hidratación. Entonces, siguiendo el mismo argumentario que acabamos de ver para osmolaridad o la concentración, aplicaría del mismo modo. Nuestra lágrima menos viscosa, que es muy similar a la lágrima, digamos, humana, es Lacrifresh Moisture. Y en cambio, si vamos avanzando en severidad de ojo seco, tendríamos Lacrifresh Cudray al 0,20 y al 0,30, como ya hemos comentado, cada una de ellas más viscosa que la anterior, llegando a la última, que sería Lacrifresh Cudray 0,30, que sería la más viscosa de todas. Y aunque se puede utilizar en cualquier momento del día, la recomendamos para uso nocturno debido a que, como es muy viscosa, pues provoca por unos minutos un poco de visión borrosa. Luego ya hidrata, se absorbe y todo vuelve a la normalidad. Dicho esto, que hemos visto las dos características clave que para mí intervienen en la hidratación del ojo seco, a nivel, digamos, de la formulación como tal, pasamos al principio activo. El principio activo, en Avizor utilizamos principalmente ácido hialurónico, ¿de acuerdo? Porque es el gold estándar, la molécula por excelencia a nivel de hidratación ocular. Y es muy especial por varias razones, ¿vale? Pero principalmente porque es una molécula natural que se encuentra en la propia naturaleza y en el propio humor vítreo del ojo. Y es muy especial principalmente por dos características. Tiene un alto poder de humectación debido a que puede retener mucha agua y esto va muy ligado al peso molecular de la molécula, ¿de acuerdo? No todos los hialurónicos, por así decirlo, son iguales. La capacidad de hidratación va a depender de la alta calidad, del alto peso molecular que tienen. A más peso, como ya he dicho, más capacidad de retener agua. Y por otra parte, tiene propiedades bioadhesivas, mucomiméticas, lo que hace que crea una especie como de film, de capa sobre la córnea del ojo y va a evitar que se evapore esa lágrima. Bueno, como os comentaba, ese gold estándar no lo decimos nosotros, sino que bueno, aquí os he adjuntado un formulario que se les pasó a los médicos, a los oftalmólogos de la SESOC, Sociedad Española de Superficie Ocular y Córnea, y un poco para que rankearan los principios activos que para ellos son más importantes a la hora de tratar ojo seco. Y como veis, el hialurónico alcanzó el 98%, digamos, de los votos y de ahí pues el resto, con bastante diferencia. Hemos visto dos de las principales propiedades del ácido hialurónico, pero bueno, realmente podríamos decir bastantes más cosas de esta molécula. Primero de todo, ¿qué es la viscoelasticidad, ¿no? Cuando hablamos de esta palabra tan compleja? Pues básicamente es una propiedad que lo que le permite es que cuando esta molécula incorporada en una solución se administra en el ojo, es que el comportamiento de la misma va variando en función de los parpadeos. Cuando se parpadea, la solución se vuelve más elástica, no tan viscosa y se extiende mejor. Pero luego, una vez no has parpadeado, entre parpadeos, la molécula, digamos, como que se estabiliza, ¿no? Y es capaz de formar una red más viscosa. Por otra parte, es mucoadhesivo, como ya hemos visto. Cuando se aplica en el ojo, al final lo que hace es interactuar con las diferentes capas, de mucina en este caso, creando este film que va a evitar que se evapore, va a retrasar la evaporación del agua. Retención de agua, gracias a los grupos hidrofílicos, ya lo hemos visto, y además también tiene características antioxidantes que van a proteger frente a los radicales libres tóxicos. Aquí os he puesto una imagen, ¿de acuerdo? Porque es importante el peso molecular, aparte de retener agua, y es porque, si os fijáis, cuando tenemos un ojo seco, ¿qué es lo que queremos hidratar, ¿no? En superficie principalmente, ¿no? Restaurar ese balance hídrico de la lágrima y de la córnea, ¿no? De las diferentes estructuras.
Por tanto, es necesario poner un hialurónico de alto peso molecular para captar más agua, más hidratación, pero aparte que se quede principalmente en superficie, que es donde se va a poder hacer ese efecto. De lo contrario, se absorbería, no haciendo el efecto que queremos en el sitio adecuado. Por otra parte, hemos hablado ya bastante del principal componente para hidratación, pero no nos tenemos que olvidar del resto de componentes en las formulaciones, ¿no? En los coadyuvantes que hemos dicho antes. Y es que al final, si os ponéis a mirar con detalle los diferentes moléculas, productos que aparecen dentro de una formulación, vais a ver que en muchos casos son muchísimos. Tenéis que aprender a distinguirlos. Entonces, por una parte tendríamos, como ya hemos dicho, la molécula principal, molécula hidratante, puede haber una o varias, y luego estos componentes coadyuvantes que van a ayudar a dos cosas. Bien potenciar el efecto sinérgico de la molécula principal o mantener las propiedades en el tiempo de esa formulación. Y nos podemos encontrar reguladores de la osmolaridad, ¿no? Que al final esto principalmente vienen siendo esos minerales, sales, cloruro sódico principalmente, que van a ayudar a mantener estos valores de osmolaridad, pudiendo tener formulaciones hipotónicas, isotónicas o, aunque aquí no nos aplique, de momento, hipertónicas. Reguladores de pH, aquí estaríamos hablando del buffer, ¿no? Que lo que hace que este pH se mantenga estable desde que la fórmula sale de la fábrica hasta que llega a su destino en cualquier parte del mundo. Buscando siempre en lágrimas un pH ligeramente neutro o alcalino. También, en algunas formulaciones, en Avizor los usamos, os podéis encontrar electrolitos esenciales, que estos son también sales que de forma natural están en el ojo. Y nosotros, cuando a raíz que nos demos cuenta que el ojo seco pues, puede traer diferentes alteraciones, decidimos incorporarlos para que ayuden a mantener las funciones de mantenimiento del propio ojo. Lubricantes complementarios, ya lo hemos dicho, como por ejemplo glicerina o povidona. En Avizor nosotros lo que hacemos es juntar hialurónico como molécula principal junto con glicerina o povidona, por ejemplo, en nuestro 0,2 o 0,3, para potenciar el efecto del primero. Agentes quelantes, como podría ser, por ejemplo, el EDTA, que lo que hace es contribuir a quelar, a secuestrar iones para evitar la formación de depósitos en la córnea y en lentillas. Y bueno, y aunque la tendencia cada vez más es ir hacia un mundo sin conservantes, os podéis encontrar formulaciones que tengan conservantes, que al final en cantidad muy pequeñita lo que van a hacer es hacer que el producto, una vez abierto, dure más en el tiempo. Y por último, agua purificada como un componente mayoritario, como ya hemos visto antes. Vale, llegamos a la parte de formatos, ¿no? Podéis preguntar, oye, pues hemos visto unidosis, multidosis, con conservantes, sin conservantes, ¿cuál es mejor, no? Muchas veces, ¿cuál elijo, no? Ante tanta variedad. Pues bueno, mejor o peor, entre comillas, no hay ninguno, ¿no? La elección siempre debería ser de la persona que tenéis delante y que os está pidiendo ayuda. ¿Por qué? Pues porque la solución más innovadora es la que tenéis en pantalla, ¿no? Que es el formato Aptar multidosis sin conservantes. Dura hasta 3 meses abierto. Pero a lo mejor hay personas que, oye, pues son mayores, están acostumbrados a, pues no sé, al unidosis, por ejemplo, o al que sea, y van a querer ese, y por mucho que le digas, este otro es mejor, no va a haber manera de cambiarlo. O a lo mejor hay una persona que tiene a lo mejor cierto problema, no sé, también mayor, tiene artritis, le cuesta apretar el botecito, pues siempre hay que ver un poco la necesidad de esa persona. Pero a nivel de innovación, ¿cuál es lo mejor que hay, lo más novedoso que tenemos ahora mismo en el mercado? Lo que tenéis en pantalla. Como ya he comentado, sistema Aptar en multidosis sin conservantes, que aunque aún no ha llegado a México, poco a poco esperemos que llegue. Y ese sistema, bueno, en definitiva, por daros un par de pinceladas y que suena un poquito, un sistema muy novedoso porque dura, como he dicho, 3 meses abierto y no lleva conservantes. Lo que hace es un filtro físico que lo que hace es permitir la salida del líquido sin que se contamine. Al final son 300 lágrimas en 10 mililitros, sin conservantes, ya lo he dicho. Eco-friendly, hay estudios que este tipo de formulaciones a la larga consumen menos plástico que otros y además pues es efectivo y fácil de utilizar, ¿no? Simplemente es apretar el botecito y ya está. Y bueno, pues aquí os voy a dar un poquito más de detalle sobre la gama principal que tenemos en Avizor. Como ya os mencioné antes, vamos de izquierda a derecha, de irritación a ojo seco. A la izquierda, la Grifés con aloe vera, la Grifés aloe, y de ahí hacia la derecha, ojo seco, ocasional, moderado y severo, en función de que sea 0,10% de hialurónico, 0,20 o 0,30.
Aquí tenéis mucha información, no voy a entrar, ¿de acuerdo? Os podéis fijar que cada una tiene sus componentes, sus características, cada una es diferente y tiene un porqué, como os estoy contando. Y lo que me interesa, como estamos hablando aquí en este webinar principalmente de propiedades farmacológicas, farmacéuticas, como hemos hablado de la osmolaridad y de la viscosidad, quiero que os fijéis en cómo los valores para cada una de las fórmulas va cambiando. No todo es igual. Los dos primeros tienen un valor de 300 miliosmoles por litro, que aproximadamente es el valor de la lágrima humana natural. Por tanto, decimos que son isotónicas, tiene un porqué, se refleja en el papel estos datos. Y una viscosidad de 3 a 5, también muy similar a la lágrima humana. En cambio, si vamos a la derecha, veis cómo los números van variando. En el primer caso, la osmolaridad va disminuyendo, porque si os acordáis, hemos comentado que para restaurar, equilibrar ese balance hídrico de un ojo seco ambiental moderado severo, hay que poner un colirio, entre comillas, de signo contrario. Entonces, bajamos el valor para encontrarnos fórmulas más hipotónicas que la anterior. En cambio, viscosidad es todo lo contrario. Al aumentar la viscosidad, es más espesa e hidrata más. Entonces, el valor, veis cómo va aumentando. Y a nivel de presentaciones, veis que para cada una de ellas, la presentación no es todo para todas. Esto tiene un porqué. En el caso de la Crisfer Moisture, bueno, todos tenemos en formato Aptar porque es lo más novedoso, ¿vale? Es formato multidosis, como ya he dicho, sin conservantes, dura 90 días abierto. También las tres de la derecha tienen formato unidosis, pero si os fijáis, la Moisture tiene un formato de 15 mililitros con conservante que dura hasta 60 días, 2 meses. Y esto es así porque se espera que, aunque es verdad que los conservantes cada vez se van utilizando menos, y es verdad que los conservantes pueden agravar el ojo seco, esto es cuando se utilizan con mucha frecuencia. Una fórmula que a priori, pues soy una persona que no se quiere gastar tanto dinero, que sabe que puede utilizar el producto, pues muy esporádicamente, muy puntualmente en el tiempo, pues oye, puedo utilizar este producto que a priori pues no le va a agravar ningún tipo de patología que presente. Y bueno, dicho esto, os vais a encontrar que en el mercado formulaciones hay muchísimas, ¿de acuerdo? Competidores hay muchísimos, pero en Avizor siempre queremos hacer las cosas bien y queremos distinguirnos por varios puntos, ¿no? Y es lo que os pongo aquí en pantalla. ¿Qué es lo que hacemos muy bien en Avizor? Pues bueno, tenemos unas fórmulas, pero unas fórmulas sustentadas en unos valores, unos mensajes, ¿no? Y uno de ellos es origen natural, ¿de acuerdo? Esto principalmente va por el aloe que hemos visto y el hialurónico. Intentamos cada vez más que todos nuestros productos, las moléculas, provengan de un origen natural. Sinergia molecular, esto ya lo hemos visto. Hay productos como por ejemplo la Moisture, que tiene solamente hialurónico, pero hay otros productos como el aloe, el 0,2, el 0,3, que tienen povidona y glicerina en su composición con diferentes gradientes de concentraciones. Esto es buscando siempre esa sinergia molecular, ¿de acuerdo? Buscando la potenciación de esas moléculas activas. Tercer punto, alto peso molecular. Esto principalmente, como habéis adivinado, que ya lo hemos comentado, va por el hialurónico. Como ya hemos dicho, una buena molécula de hialurónico de alta calidad debe tener asociado un alto peso molecular porque va a hidratar mucho más y se quedará en superficie. Por otra parte, os he insistido en los valores, os he insistido en la osmolaridad y viscosidad. Ya no es como antiguamente, sino que la ciencia va avanzando cada vez más y es por ello que cada fórmula de los productos que tenemos en Avizor está adaptada para hacer un match perfecto, un link con ese grado de patología. Como hemos visto, tenemos irritación por una parte, que no es lo mismo que ojo seco. Y en ojo seco no es lo mismo un ojo seco ambiental que moderado, que severo. Trabajamos cada vez más para que nuestros productos sean sin conservantes, especialmente multidosis. Y esto también muy importante para terminar esta diapositiva, es que todos nuestros productos son compatibles con todo tipo de lentes de contacto, ¿de acuerdo? Todos. No hace falta quitársela y echársela las gotas, no. Con la lentilla puesta se administra la gota y ya está. Vale, bueno, llegando ya a la parte final de la presentación, aunque prácticamente veréis que esto ya lo hemos visto, vamos a hablar de los dos productos que tenemos presentes hoy día en México. Como hemos hablado, primero vamos a hablar de la Agrifresh Moisture al 0,10%, producto compatible con lentes de contacto, ya lo hemos visto, especialmente desarrollado para este ojo seco ambiental, ocasional, ¿de acuerdo? Para el día a día.
y tiene su composición hialurónico al 0,10%. Características, pues precisamente como es para este ojo seco ocasional, ambiental, que podemos tener ustedes al otro lado, yo al final del día, pues tiene unas propiedades muy similares a la lágrima humana en osmolaridad, es isotónica, y en viscosidad, que es muy similar. ¿Cuánto tiempo dura desde que se abre? Pues este producto dura abierto, como ya hemos dicho, 60 días, 2 meses, ¿de acuerdo? Formato 15 mililitros y compatible con todo tipo de lentillas. Y por otra parte, para terminar, Lacrifresh o Q-Dry al 0,3% en formato unidosis. Este producto es nuestra lágrima que más hidratación proporciona hoy día, ¿de acuerdo? Y también es nuestra lágrima más hipotónica y al mismo tiempo la que más viscosidad ofrece, ¿vale? Acordaos que ser la más viscosa, tanto que la 0,1 como la 0,2 como la lágrima natural del ser humano, puede provocar un poquito de visión borrosa. Por eso recomendamos uso nocturno, pero no os confundáis que se puede utilizar en cualquier momento del día. Y además también está recomendada para adaptación de ortoqueratología. En este caso, como hemos dicho, queremos potenciar el efecto de la molécula principal, hialurónico al 0,30. ¿Qué es lo que hacemos? Añadimos dos cosas, glicerina y povidona, que como ustedes saben también proporcionan lubricación y humectación y trabajando los tres juntos van a potenciar el efecto. Y por otra parte, como también hemos dicho antes, aportamos electrolitos esenciales, calcio, potasio y magnesio, que se encuentran de forma natural en el propio ojo, pero al ser, digamos, un ojo seco muy severo que se encuentra comprometido, lo que intentamos hacer es, oye, pues ayudar al ojo a que recupere sus funciones habituales. Como hemos dicho, unidosis en formato 20 por 0,4 y bueno, aunque aquí pongo que hay que desecharlo en un día, realmente esto viene por la comparativa, ¿no? Para hacer una comparativa mejor a nivel de días y ponerlo todo en las mismas unidades. Pero muy importante, las unidosis deben desecharse siempre en cuanto se usan. Se abre, se usa y aunque sobre un poco de formulación de líquido en su interior, se tira. Porque yo cuando trabajaba en oficina de farmacia, me he encontrado gente que llegaba a guardar con un poco de papel de plata, papel de plástico, no sé cómo le llamáis, en la nevera y luego lo usaban. Y esto al final lo que va a traer son más problemas. Se puede contaminar y ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Por un mal uso del paciente. Entonces, muy importante, unidosis en cuando se abren, se usan y se tiran. Y como ya hemos comentado, compatible para todo tipo de lentes de contacto. Muchísimas gracias por la atención, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora vamos a tener unos minutos para cualquier pregunta, duda que tengáis, me la podéis canalizar. Y si os queréis algo pendiente, tendréis mi correo, tenéis mi contacto, me la podéis enviar sin ningún tipo de problema.